En la clase anterior conocimos lo que es la herencia ligada al sexo, es decir, la herencia ligada a los cromosomas X o a los cromosomas Y. Por ejemplo, una madre heterocigota transmitirá el alelo a la mitad de sus hijas y afectará a la mitad de sus hijos. Un hombre enfermo solo transmitirá el alelo a sus hijas y ellas serán portadoras del alelo recesivo. La secuencia del ADN que conforma el genoma humano contiene codificada la información necesaria para la expresión altamente coordinada y adaptable al ambiente del conjunto de proteínas que forman al ser humano. ¿Cuál es la importancia de conocer el genoma humano? Nos permite identificar genes causantes de enfermedades hereditarias y conocer sus mecanismos de desarrollo. Permite el desarrollo de herramientas de diagnóstico para identificar a los portadores de enfermedades genéticas. Recordemos que los genes o el gen es la porción de ADN que determina una característica. El cromosoma es el orgánulo en forma de filamento que se halla en el interior del núcleo de la célula eucariota y contiene el material genético. El número de cromosomas es constante para las células de una misma especie. Los cromosomas a su vez se subdividen en autosomas, que son aquellos cromosomas que no son cromosomas sexuales. A los cromosomas sexuales se les conoce como alosomas. Un alosoma es un cromosoma que difiere del resto de los cromosomas y en su forma, tamaño y comportamiento. Los cromosomas sexuales de los seres humanos son los típicos alosomas de los mamíferos y son los que determinan el sexo. Algunas veces los cromosomas están normales en número, pero uno o más de los genes en ellos son anormales, los cuales son heredados por los hijos. Se conoce como herencia autosómica porque el gen alterado se encuentra en uno de los 22 pares de cromosomas que no son sexuales, es decir, en los autosomas. La herencia puede ser dominante o puede ser recesiva. Aquí les dejo algunos ejemplos de enfermedades autosómicas dominantes y autosómicas recesivas para que las conozcan. Las enfermedades genéticas también ocurren cuando se alteran los cromosomas sexuales. En este caso, el gen alterado se encuentra en uno de los cromosomas sexuales, que son diferentes en el caso de las mujeres, XX, y en los hombres, XY. A este tipo de enfermedades de herencia se le conocen como enfermedades de herencia alosómica. La herencia en las enfermedades ligadas al cromosoma X está determinada por el sexo de los afectados. Las mujeres con una copia alterada de un gen en el X la heredarán a la mitad de sus hijas y serán portadoras, y a la mitad de sus hijos, los cuales sí presentarán la enfermedad. Y los varones afectados o enfermos heredarán el único cromosoma X que posee a todas sus hijas, pero a ninguno de sus hijos. Ejemplo de herencia ligada de herencia de enfermedades ligadas al cromosoma X tenemos el daltonismo y la hemofilia. Las dos son transmitidas por un gen recesivo. La miopía, que es transmitida por un gen dominante. En el caso de la herencia ligada al cromosoma Y, se da cuando el gen mutado que causa el trastorno se encuentra en el cromosoma Y, uno de los dos cromosomas sexuales en los hombres. Debido a que solo los hombres tienen un cromosoma Y, en la herencia ligada al cromosoma Y, una mutación solo puede transmitirse de padres a hijos varones. Algunas patologías ligadas a este tipo de herencia genética son la infertilidad y también tenemos el caso del síndrome de Swimmer. Las enfermedades poligenéticas
o debidas a la acción de muchos genes, son el producto de la alteración en la secuencia informática genética en varios genes. Son producidas por la combinación de mutaciones en varios genes, generalmente en diferentes cromosomas y bajo la influencia de múltiples factores ambientales. Ejemplos de este tipo de enfermedades tenemos la hipertensión, enfermedades como el Alzheimer y algunos tipos de cáncer. La mayoría de las células del cuerpo tiene 23 pares de cromosomas, es decir, un total de 46 cromosomas. La mitad de estos cromosomas proviene de nuestra madre y la otra mitad de nuestro padre. Los primeros 22 pares se denominan autosomas. El par 23 contiene los cromosomas sexuales X y Y. Generalmente las mujeres tienen 2 cromosomas X y los hombres un cromosoma X y un cromosoma Y. Los cromosomas tienen toda la información que el cuerpo necesita para crecer y desarrollarse. Cada cromosoma contiene miles de genes que forman proteínas que dirigen el desarrollo, el crecimiento y las reacciones químicas del cuerpo. Hay muchos tipos de anomalías cromosómicas, pero aún así pueden categorizarse como numéricas o estructurales. Las anomalías numéricas tienen un cromosoma más o un cromosoma menos de lo que sería el par normal. Las anomalías estructurales suceden cuando una parte de un cromosoma en particular falta, está de más, se ha pasado a otro o está invertida. Estas anomalías cromosómicas pueden ocurrir accidentalmente cuando se forma el huevo o el esperma o durante las primeras etapas del desarrollo del feto. La edad de la madre y ciertos factores del medio ambiente pueden tener una función en la aparición de errores genéticos. Se pueden realizar pruebas y detecciones sistemáticas prenatales para analizar los cromosomas del feto con el objeto de detectar algunos tipos, pero no todos. Entre las anomalías cromosómicas se pueden tener diferentes efectos según la anomalía en cuestión. Por ejemplo, una copia adicional del cromosoma 21 causa el síndrome de Down o trisomía 21. Las anomalías cromosómicas también pueden causar abortos espontáneos, enfermedades o problemas en el crecimiento o en el desarrollo. Otro tipo de anomalía cromosómico en el número o cantidad de cromosomas es el síndrome de Turner. Esta alteración genética se debe a la ausencia total o parcial de uno de los cromosomas X, lo que produce la esterilidad de por vida. Solo afecta a las mujeres. También tenemos el síndrome de Klinefelter, que se produce cuando existen 2 cromosomas X y uno solo Y. Solo se da en el sexo masculino. ¿Qué son los defectos congénitos? Un defecto congénito es un problema que ocurre mientras se desarrolla el bebé en el cuerpo de la madre. La mayoría de los defectos congénitos ocurren durante los 3 primeros meses de embarazo. Estas anomalías pueden tener o no un origen genético, es decir, aunque algunas pueden ser de base genética, hay otras que se pueden deber a factores ambientales, como por ejemplo la exposición de la madre a algún tipo de tóxico. A diferencia de las enfermedades genéticas que pueden presentarse o no en el nacimiento, sino que pueden presentarse más adelante en la edad adulta. Un defecto de nacimiento puede afectar la apariencia del cuerpo, su funcionamiento o ambos. Algunos defectos congénitos como el labio leporino o los defectos en el tubo neural son problemas estructurales que pueden ser fáciles de notar. Otros, como los defectos cardíacos, se diagnostican usando pruebas especiales. Los defectos congénitos pueden variar de leves a severos. En general, la forma en que estos afectan la vida de un niño depende de qué órgano o parte del cuerpo está involucrado y qué tan serio sea el problema. El diagnóstico prenatal se lleva a cabo a través del análisis del feto en crecimiento para obtener información relacionada con datos de posibles enfermedades metabólicas, defectos congénitos y anomalías cromosómicas antes del nacimiento.
Este conocimiento permitirá tomar decisiones como la realización de abortos terapéuticos, cirugía, terapias y administración de medicamentos. El diagnóstico prenatal se puede realizar por medio de los siguientes métodos. La amniocentesis es un procedimiento en el que se extrae el líquido amniótico del útero para llevar a cabo análisis o tratamientos. El líquido amniótico es un líquido que rodea y protege al bebé durante el embarazo. Este líquido contiene células fetales y diversas proteínas. La biópsia de las vellosidades cariónicas consiste en la obtención y posterior análisis de las vellosidades coriales, unas diminutas protuberancias que emergen del corión y cuyas células poseen la misma dotación genética que el feto. Puede realizarse entre las 10 y 14 semanas mediante las formas transcervical o la vía transabdominal. Marcadores RFLPS. Es una técnica utilizada en los estudios moleculares que consiste en realizar una amplificación por PCR del gen que se quiere estudiar y luego se realiza la digestión del producto amplificado con enzimas de restricción. Las sondas radiactivas constituyen otra herramienta para llevar a cabo la localización y aislamiento de ácidos nucleicos. Se utiliza fragmentos cortos de ADN o ARN de cadena simple marcados con un radioisótopo que se unen al alelo normal o mutante y pueden ser usados para la detección y el diagnóstico del alelo. La técnica de análisis SEARS, de análisis químico. Esta técnica consiste en utilizar nanopartículas de plata cargadas positivamente que muestran afinidad por las moléculas de ADN, lo que permite que las moléculas se adhieran a la superficie y se puedan analizar adecuadamente.